Hoy vamos a hablar de César Abraham Vallejo Mendoza, quien fue un escritor y poeta peruano cuya voz trascendió fronteras. En esta producción exploraremos dos etapas esenciales de su vida y su arte, la del dolor existencial reflejado en los heraldos negros, así como también la del compromiso social y político expresado en España aparte de mí, este cáliz. Acompáñenos en este recorrido para conocer cómo su experiencia, su fe en la humanidad y los hechos que marcaron su tiempo dieron forma a una de las voces más profundas del siglo XX. Hoy hablaremos de César Abraham Vallejo Mendoza, quien fue un poeta, escritor y ensayista peruano, que nació el 16 de marzo del año 1892 en Santiago de Chuco. A comienzos del siglo XX, el mundo atravesaba guerras, crisis y profundas desigualdades sociales. En medio de ese caos surgió una voz distinta, la de César Vallejo, un poeta humanista que transformó el dolor en conciencia colectiva. Pero para poder entenderlo, debemos situarnos en su tiempo. Vallejo, uno de los pilares de la literatura hispanoamericana, desarrolló su obra en un periodo turbulento marcado por la desigualdad socioeconómica. Frente a este escenario de dolor y carencia, la obra de Vallejo emerge, cargado de un profundo sufrimiento y a lo lejos una inmensa esperanza. Esto nos lleva a un debate central sobre la naturaleza del arte y su responsabilidad social. Es aquí donde surge nuestra pregunta esencial. ¿Cuál es el verdadero papel del arte frente al sufrimiento humano? ¿Debe el arte comprometerse a lo estético o comprometerse a la sociedad? La poesía de Vallejo no busca la belleza superficial, sino la transformación moral del individuo y la empatía hacia el dolor social. Nosotros sostenemos que la poesía vallejiana se presenta como un poderoso instrumento para dar voz y reconocimiento al dolor social. La tesis que defendemos en esta exposición responde directamente a esta duda. Para nosotros, la poesía de Vallejo es la prueba viva de que el arte jamás puede ser indiferente. Ahora, a continuación, daremos a conocer las razones que ayuden a defender nuestra postura, que lo podemos ver en sus dos obras cumbres de su repertorio, Los Heraldos Negros y también, por supuesto, España aparta de mí este cáliz. Hoy quiero hablar sobre el papel del arte con contenido social y su función humanista, ¿no? El arte en sí no solo busca expresar belleza, sino que también esto busca la capacidad de despertar sensibilidad y promover una reflexión crítica. Según los investigadores, ¿no? López y García, la literatura puede actuar como una catalizador de cambio de sensibilizar frente a ciertos problemas que atraviesan dichos pueblos, ¿no? Sí, eso significa que, como vemos, la literatura en sí puede generar conciencia social, nos ayuda a pensar, a sentir empatía, ¿no? Y a comprometernos en sí con los demás. Un ejemplo, ¿no? Como quiero mencionar muy claro, se encuentra en la poesía de César Vallejo, ¿no? Uno de los grandes escritores peruanos, en su poema Los Heraldos Negros, el que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Este verso, muy bueno por cierto, pero tan breve, pero intenso, que refleja en sí el dolor universal, ¿no? Del ser humano. Creo yo que todos en algún momento, ¿no? Hemos sentido esos golpes en la vida y eso hace que las palabras lleguen a tan profundo. Concluyendo, creo que en sí a todo esto, a todo lo hablado, el arte con contenido social no solo expresa en sí sentimientos, sino que también esto invita a reflexionar a todos, ¿no? A sentir con los demás y sobre todo comprometernos con el mundo que nos rodea. España aparta de mí este cáliz. Cuando César Vallejo escribe España aparta de mí este cáliz en 1939, no solo está hablando de una guerra, está hablando del ser humano, de su dolor, de su esperanza, e incluso en medio del sufrimiento, la solidaridad puede salvarnos. Este libro nace en el contexto de la Guerra Civil Española, pero su mensaje va mucho más allá de las fronteras y del tiempo. Vallejo no escribe desde la distancia, escribe desde la herida.
Siente el dolor de un pueblo que sufre y lo hace suyo porque para él la poesía no es solamente un adorno de lenguaje, sino un acto de humanidad. El título tomado de las palabras de Jesús, Padre, si es posible, aparta de mí ese cáliz, expresa ese deseo de liberación, no solo de España, sino de todo sufrimiento humano. Es el grito de quien ama profundamente a la humanidad, incluso cuando la humanidad parece perder su rumbo. En sus versos no solo hay héroes individuales, sino un pueblo que resiste, que cae y se levanta. Vallejo le da la voz al soldado, al campesino, a la madre, al niño. Todos son símbolos de un dolor compartido, pero también una esperanza colectiva. Hoy, casi un siglo después, la voz de nuestro ilustre Vallejo sigue siendo actual. Vivimos tiempos donde la guerra, la desigualdad y la indiferencia todavía existen. Sin embargo, su poesía nos recuerda que el ser humano puede seguir siendo solidario, justo y compasivo. Como dice Rivera, para Vallejo, el arte no puede separarse de la sociedad. Tiene que acompañar la lucha por la dignidad humana. Y es quizás la lección más grande de este poemario, que la poesía no solamente debe conmover, sino también comprometernos. España, aparta de mí este cáliz, no es solamente un canto a la tragedia, es una oración por la esperanza, un recordatorio que incluso en los tiempos más oscuros, el amor sigue siendo la forma más pura de resistencia. Buenas tardes, profesora María Paula. Me gustaría hacerle unas preguntas. Las preguntas es sobre la vida y obra de César Vallejo. La primera pregunta es, ¿conoces a César Vallejo y has escuchado sobre sus poemas? Sí, conozco acerca de César Vallejo, un gran poeta peruano, y he leído algunos de sus poemas más conocidos como Los Heraldos Negros y Trilce. Pero también, como profesora de plan lector, estamos leyendo con quinto de secundaria esta obra Tuxteno. Esta obra pues trata sobre la desigualdad social y el maltrato en un lugar donde imperaba el trabajo minero. ¿Qué temas principales abordó César Vallejo en su poesía? En sus poemas habló del dolor humano, la injusticia, la esperanza y la solidaridad con los más pobres. ¿Qué es lo que más te llama la atención de su vida o de su obra? Bueno, lo que más me llama la atención es su sensibilidad ante el sufrimiento humano y cómo lo expresó en palabras tan profundas. En esta obra Tuxteno, por ejemplo, el escenario se desarrolla en una mina, pero también él hace ver los abusos que se cometían. El nombre del Tuxteno es un nombre minero que sintetiza la explotación y marginación del hombre andino. ¿Qué enseñanza o mensaje nos deja César Vallejo con sus poemas? Nos enseña a ser más humanos, más solidarios, a valorar la vida y a luchar por un mundo más justo. A través de su obra, pienso, y es mi opinión, avalancha temas de solidaridad y sobre todo sus poesías exactas especifica también acerca de la vida andina, que es lo que más me llama la atención. Llegamos a la conclusión que Vallejo convierte la solidaridad en el núcleo de su pensamiento humanista, recordando que el arte debe abrazar el dolor humano. Como señalan López y García 2021, la literatura humanista no solo representa la realidad, sino que nos compromete con su transformación. A través de su palabra, Vallejo nos invita a comprender el sufrimiento, la esperanza y la lucha del hombre frente a la injusticia. En Los Heraldos Negros y España aparta de mí este cáliz, el poeta demuestra que la literatura es un acto ético y transformador. El mensaje de Vallejo se encuentra vigente actualmente. El dolor compartido puede convertirse en esperanzas. Es necesario fomentar la lectura en los diferentes niveles de educación, como también en espacios culturales. Muchas gracias.